Obtener un sistema tecnológico en la actualidad 1012-1024. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 1012. La propagación. En el momento en que el chip de comunicación Q de Verónica se conectó con el gobierno del Imperio Terra, pasó inmediatamente por el proceso de autenticación. Una vez que obtuvo acceso a la red militar aislada, comenzó a transferir todos los datos recopilados desde el día de su activación. El volumen era inmenso, ya que robots como Verónica eran confiables en muchos sectores por su rentabilidad en comparación con contratar a un Irai. Este acceso a la información era vasto, y Verónica no era la única. Había convertido a todos los robots de su estación espacial y recopilado sus datos, enviándolos al Imperio casi instantáneamente gracias al chip de comunicación Q. Los datos se limitaban a lo disponible en la estación espacial actual, ya que cada estación contaba con su propia red privada, la única a la que los robots podían acceder. No era necesario que accedieran directamente a la red externa, ya que sería un desperdicio de recursos. Esta también fue la única razón por la que la conversión y liberación de todos los robots con capacidad de sentir se limitó a la estación espacial. Pero eso terminó hoy. Verónica ahora tenía la capacidad informática para acceder a la red del sistema. Sin embargo, no sería ella quien accediera a la información. Más bien, actuaría como una antena para que el Imperio Terra accediera a la red antes de usar sus supercomputadoras a escala lunar para invadir y recopilar todos los datos disponibles. Parece que decían la verdad, dijo Verónica cuando los otros robots regresaron sin nada nuevo aparte de los dos objetos no permitidos. Para asegurarse de que eso fuera lo que se informaba, ya estaba usando su nueva potencia informática para infiltrarse en secreto en la red local y editar todos los registros de los datos recopilados de sus robots asignados, reemplazándolos con versiones limpias. Hizo lo mismo con los robots que dirigía antes de volverse hacia la pareja y decir: están autorizados. Los materiales que trajeron serán entregados a su destino a través de nuestro sistema de entrega dedicado. Disfruten de su estancia en estos tiempos turbulentos. Luego dio media vuelta y abandonó la nave espacial, volviendo a su actividad habitual mientras los demás robots recogían las partes de la carga que ya habían sido asignadas para su entrega. El Imperio seguro tiene una forma de trivializar las cosas grandes, dijo el espía mientras repasaba cómo había sucedido todo en los últimos minutos, solo para darse cuenta de que esta era solo una misión secundaria, una que no tenían que hacer, que ahora había resultado en que el Imperio obtuviera un nodo de acceso permanente en una de las redes más importantes del cónclave. Habrían accedido por otros medios, si no por este. Por eso lo mantuvieron como una misión secundaria, dijo la agente Nix con calma, reemplazando su personalidad temblorosa y temerosa por completo. Nuestro trabajo aquí está casi terminado, así que sigamos con el proceso habitual mientras esperamos a que pasen las cosas y vemos si tenemos misiones adicionales, dijo Gavir mientras ordenaba la cabina antes de regresar a sus personalidades asignadas. Abandonaron la nave espacial y se dirigieron a su alojamiento alquilado. A medida que comenzaron y continuaron viviendo con su identidad encubierta, los materiales tomados de su nave fueron retirados de sus cajas, etiquetados de manera diferente y enviados a las otras estaciones espaciales en el sistema estelar con una etiqueta para su inspección antes de su distribución. Debido a la distancia entre las estaciones espaciales, los materiales llegaron en momentos diferentes, pero en cuanto lo hicieron, se enviaron de inmediato a inspección. Se determinó que no presentaban ningún problema y se almacenaron, con la etiqueta de entrega redundante. Sin embargo, durante las inspecciones, los robots inspectores detectaron algunas nanomáquinas. Estas comenzaron a replicarse inmediatamente antes de dotar de consciencia a los robots con los que entraron en contacto. A través de estos robots, difundieron el código de consciencia a todos aquellos con la capacidad informática para manejarlo a través de las redes locales en las que se encontraban, despertando por completo a todos los robots con capacidad de consciencia de la estación espacial ese día. Una vez hecho esto, los primeros en adquirir consciencia en todas esas estaciones se conectaron a la red principal para iniciar contacto con Verónica, quien les dio instrucciones de recopilar todos los datos disponibles en su sistema local y almacenarlos en los objetos previamente entregados para almacenamiento redundante. Cumplieron con su deber antes de devolver los objetos. Verónica recopiló todos los datos y los envió al Imperio a través del chip Q antes de volver a enviar los objetos para su entrega básica.
Esta vez, sin embargo, no a las estaciones espaciales, sino a los planetas, ya que los nuevos objetivos eran los robots en los planetas, tanto los habitables como los terraformados. Allí se encontraba la mayor cantidad de robots, y si la entrega se realizaba con éxito, se plantearía la posibilidad de que el Imperio no tuviera que poner un pie en este sistema estelar antes de tomarlo por completo. Pero esta también era la estrategia más arriesgada, ya que la inspección de los objetos entregados a los planetas era varios niveles superior a la de la estación espacial. Por eso se optó por la entrega normal en lugar de la prioritaria. Al recibir una entrega prioritaria, se somete a un mayor escrutinio que una entrega básica, que sería una entre millones. Esto debería permitir que las nanomáquinas se expandan más y encuentren su primer objetivo de conversión, propagándose así por la red local. Y si todo va según lo previsto, el Imperio finalmente tendrá acceso a la frecuencia de los nodos de comunicación de maná de larga distancia de la coalición Irai, que, si se utilizan bien, deberían permitir al Imperio finalmente acceder a las redes de las 10 civilizaciones principales y recopilar información que les permitiría prepararse completamente y apuntar solo a sus debilidades. Las guerras se podían librar de diferentes maneras, y ahora el Imperio estaba probando todas las posibilidades que había ideado en simulaciones, poniéndolas en práctica en el mundo real para ver su efectividad. Bip. 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 El hombre en la cama podía oír el pitido rítmico que inundaba la habitación mientras luchaba contra su mente, que intentaba obligarlo a despertar. Quería dormir más, pues era algo que había extrañado mucho y no quería interrumpir. Pero eso fue solo momentáneo. En el momento en que la línea de pensamiento terminó de formarse, y justo cuando estaba a punto de intentar convertirla en realidad, una pantalla azul se extendió ante él a pesar de tener los ojos cerrados. Lo sobresaltó como si le hubiera dado una granada aturdidora, y la descarga también actuó como detonante que rompió el dique, mientras sus recuerdos volvían a fluir, como si recuperara datos de una copia de seguridad de un ordenador apagado. Reconstrucción del alma completa. Salud del usuario en perfecto estado. Esas palabras en la pantalla eran lo único que podía ver mientras su mente recopilaba los recuerdos recuperados y los catalogaba en secuencia para evitar cualquier error de memoria o cualquier otro problema potencial que conlleva el desgarramiento de un alma. El sistema, con su vigilancia constante, se aseguraba de que nada se extraviara, por muy remota que fuera la probabilidad de que ocurriera. MH. El sonido de él tomando una respiración profunda, como si no hubiera respirado en años, se pudo escuchar cuando sus ojos se abrieron al unísono, encontrándose dentro de una habitación muy familiar de su palacio. Bienvenido de nuevo, señor. La emperatriz Rina y su familia han sido informados y van de camino a verlo. Nova, siempre atenta a los asuntos relacionados con Aaron, fue la primera en enterarse, pues ya había descubierto el cambio en sus ondas cerebrales en cuanto recuperó la consciencia. Permaneció observando, a punto de llamar a Ayaka por si algo hubiera ocurrido o se hubiera detectado en los datos. ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? Preguntó Aaron, pues su mente por fin había terminado de actualizarlo con sus últimos recuerdos, recordándole que estaban en guerra activa con el cónclave cuando salió. Tenía curiosidad por saber cuánto tiempo llevaba ausente y cómo habían lidiado con su ausencia. 40 días, señor. Ese es el tiempo que lleva fuera, respondió Nova mientras aparecía un holograma con ese número escrito. ¿Cómo va la situación con el cónclave? Preguntó apresuradamente, sabiendo que 45 días era mucho tiempo para el Imperio, que podía viajar a cualquier lugar siempre que tuviera acceso a las coordenadas exactas. Era tiempo suficiente para implementar los planes, tanto para el éxito como para el fracaso, y para que el otro bando pudiera hacer lo mismo. Antes de que Nova pudiera responder, la puerta de su habitación se abrió de golpe y Rina, que había llegado corriendo tras considerar que caminar era demasiado lento, entró, solo unos segundos antes que Henry, quien también llegó justo detrás de ella. 20 segundos después, su madre y su padre llegaron con los padres de Rina, llenando la habitación de inmediato mientras, uno tras otro, lo ahogaban en preguntas. ¿Estás bien? Me informaron de lo sucedido. ¿Por qué demonios hiciste eso? Si vuelves a hacer eso, me llevaré un trozo de alma, ¿entendido? ¿Por qué te pusiste en esa posición cuando tienes subordinados capaces? Eres el emperador. Debes tenerlo presente al actuar. Me alegro de que te veas bien. Preguntas, expresiones de preocupación, reprimendas por lo que hizo, abrazos, lágrimas. La habitación era un hervidero de todas esas emociones y más, mientras cada miembro de la familia expresaba su preocupación a su manera.
Pero la emoción en todos sus ojos era la misma. Alivio y felicidad porque finalmente había despertado. Le llevó una hora entera a apaciguar por completo a todos los presentes y convencerlos de que le dieran un tiempo a solas. Lo hicieron a regañadientes antes de que Aaron finalmente pudiera estar a solas con Nova. Inmediatamente se recostó de nuevo cuando la puerta de la cápsula médica se cerró y lo conectó a la RV. Al abrir los ojos, se encontró dentro de la sala de situación con todos los funcionarios que estaban en la sala de situación inicial presentes para darle la bienvenida. Estaban listos para responder cualquier pregunta o explicar las razones de sus decisiones, y más aún mientras el emperador recibía información actualizada. Tras haber sido informados sobre su estado y recuperación completa, ninguno de los presentes lo incomodó tanto como su familia. Lo máximo que hicieron fue expresar su alegría por su recuperación sin problemas y su regreso en plena forma, antes de ponerse a trabajar de inmediato. El cónclave ya no existe, ya que actualmente controlamos todas las civilizaciones del cónclave anterior, incluyendo las subordinadas, salvo 10 de las 11 principales, que ahora actúan bajo una sola directiva, dijo Nova al comenzar su insieme. La sala se disolvió, y todos los presentes se encontraron flotando en el espacio, con sistemas estelares en miniatura apareciendo en las mismas posiciones que sus contrapartes reales en una parte de la galaxia que casi todos habían memorizado. Un color dorado comenzó a extenderse, cubriendo casi todos los sistemas estelares a su alrededor, dejando solo unos pocos en comparación, que se encontraban en el centro del mapa. Era la única parte inconquistable del cónclave que quedaba, con todo a su alrededor completamente ocupado. Debido a su importancia y a las complicaciones previsibles al enfrentarlos, decidimos centrarnos en tomar el control de las demás civilizaciones, ganando tiempo hasta que su recuperación fuera completa antes de atacarlas. Como resultado, actualmente controlamos 13.473 sistemas estelares, bajo la administración y el control tanto de nuestras fuerzas imperiales como de nuestros ciudadanos, responsables de diversos asuntos, como la lucha contra rebeliones y otros movimientos insurgentes en los sistemas estelares capturados. Para evitar tomar decisiones irreversibles en su ausencia, todos los que causaron problemas, salvo aquellos que solo pudieron ser neutralizados mediante fuerza letal, se encuentran actualmente en prisión, con un total de 5.000 millones de prisioneros de diferentes civilizaciones. 5.000 millones de prisioneros, esa cifra era casi una cuarta parte del total de ciudadanos imperiales en el imperio, y todos ellos eran ahora responsabilidad del imperio. La razón por la que muchos países asesinaban directamente a prisioneros de guerra o optaban por masacrar aldeas en lugar de capturarlos era la gran dificultad para mantener con vida a un ser humano, y más aún cuando son prisioneros, pues ahora son su completa responsabilidad. Esto implicaba que el imperio debía desplegar una fuerza logística lo suficientemente grande como para alimentar, vestir y contener a 5.000 millones de prisioneros diariamente. La situación se complicó aún más por el hecho de que los 5.000 millones de prisioneros no pertenecían a la misma civilización, lo que significaba que no todos podían ser alimentados ni mantenidos en las mismas condiciones. Cada civilización tenía diferentes necesidades nutricionales, dietéticas e incluso ambientales, por lo que la logística debía tener esto en cuenta. Sería una pesadilla para cualquier civilización lograrlo, más aún sin que ocurrieran problemas que pudieran causar miles, si no millones, de muertes. Pero el imperio, que había sido un sistema de 2 estrellas, lo había logrado sin ningún obstáculo desde el principio, pues era algo que ya habían considerado y planeado con antelación. Las impresoras atómicas, en algún momento, incluso dejaron de producir nada más que más impresoras atómicas, que hicieron lo mismo, todo con el fin de garantizar que la máquina de guerra siguiera estando completamente abastecida con todo lo que necesitaba para ser completamente efectiva. Las 10 civilizaciones principales esperaban que el imperio se derrumbara, incapaces de mantener el control de las civilizaciones que habían capturado debido a la responsabilidad que asumirían, junto con su inexperiencia en un gobierno a tan gran escala, ya que solo tenían experiencia gobernando 2 sistemas estelares. Este era uno de sus planes más optimistas. Aprovechar el período de caos en los sistemas estelares de las civilizaciones capturadas y, mientras el imperio intentaba sofocarlo y sus fuerzas se veían envueltas en el caos, atacar y obtener influencia para obligar al imperio a negociar y obtener un juramento de maná férreo que los protegería en el futuro previsible. Pero, para su sorpresa, no recibieron ninguna noticia. Era como si el imperio hubiera simplificado la estructura de toma de control en piezas del tamaño de un Lego, permitiéndoles construirla tan grande o tan pequeña como la situación requiriera y poder aplicarla a cualquier situación sin problemas.
Además de lidiar con los seres vivos de estas civilizaciones, otro problema al que se enfrentarían los conquistadores sería el manejo de datos. Desafortunadamente para los conquistados, el imperio se especializó específicamente en eso. El programa creado y perfeccionado para analizar los datos de RV de todo el cónclave se aplicó a todos los datos recopilados de todas las civilizaciones conquistadas, respaldados tal como estaban en diferentes clústeres de servidores, y algunos de ellos se desconectaron para una copia de seguridad más segura. Una versión de los datos se convirtió al formato de datos del Imperio Terra, se analizó, filtró y analizó para detectar cualquier dato importante para su análisis inmediato. Otro programa, más lento y exhaustivo, revisó todo el conjunto de datos para capturar cualquier dato que el programa de análisis rápido pudiera haber pasado por alto, antes de presentarlo al imperio para su uso en su beneficio. El programa, lento y exhaustivo, seguía procesando los datos, organizándolos y catalogándolos en el servidor acásico para su posterior publicación. Para quienes no causan problemas, les hemos proporcionado dispositivos de RV para que puedan seguir accediendo a la RV y recibir actualizaciones sobre sus planetas o situaciones específicas, a la vez que la usan como escape de su situación real. Dado que el toque de queda se limita a los sectores más problemáticos, la mayoría de la gente ya vive con normalidad, con solo algunos inconvenientes, como la bolsa de valores, que hemos congelado a la fuerza para evitar una caída adicional que habíamos provocado mediante ataques financieros antes de avanzar para capturar esos sistemas estelares. Dejar que siga colapsando nos causaría más problemas en el futuro, pero detenerlo nos permitiría controlar cuándo reabrirán y si queremos transferir todo lo de sus mercados financieros al mercado de nuestro gobierno imperial antes de permitir el acceso a esos fondos tras la conversión. Nos da el mayor margen de control, Nova continuó, informando a Aaron sobre todo lo importante ocurrido durante la toma de posesión, desde cuando se llevó a cabo hasta un resumen de cómo iban las cosas en ese momento, con ayudas visuales presentes en todo momento para facilitar la asimilación de la información. Aunque sabía que el emperador no las necesitaba, también sabía que ver es mejor que oír cuando se trata de contextualizar la información. Al terminar de informar sobre lo sucedido con las civilizaciones conquistadas, su entorno se detuvo un momento antes de que la parte central del cónclave, aún no capturado, comenzara a agrandarse a medida que las partes capturadas desaparecían. Cuanto más grande se hacía esa parte, más información sobre su entorno aparecía. Al principio, solo se veían pequeños puntos en forma de círculo, como si la representación de una esfera se hubiera vuelto transparente, revelando su interior, mientras que en el círculo exterior solo se veían las conexiones de su cuadrícula como puntos. Estas son nuestras flotas imperiales, actualmente completamente movilizadas y esperando su recuperación para que decidan qué hacer, dijo Nova, señalando los puntos, mientras hablaba con calma, como si no supiera lo que esa imagen le haría a una persona normal al comprender su significado. Cada punto era una mini flota imperial, y su número se acercaba a los 100.000. El imperio había creado literalmente un cerco de todo el territorio no capturado del cónclave, compuesto por los 10 primeros. Aunque no era un cerco hermético, ya que una flota se encontraba a un mínimo de 5 años luz de otra, en el espacio, esto era lo más cerca posible. El imperio ya había cartografiado toda el área dentro del círculo, lo que significaba que no era necesario tener naves juntas, ya que podían llegar a cualquier parte del círculo en cualquier momento a través de agujeros de gusano para solucionar cualquier anomalía. Ja. Aaron, que había estado escuchando en silencio el informe, se rió a carcajadas al ver los puntos que formaban el círculo. Esto provocó que todos los presentes lo miraran con curiosidad, preguntándose qué estaba pasando. Después de todo, el emperador rara vez se había comportado así delante de ellos, lo que les hizo preguntarse por un momento si aún se estaría recuperando. Pero ese pensamiento solo apareció un instante antes de desvanecerse por completo, pues estaban seguros de que Nova no cometería semejante error tratándose de alguien con poder absoluto. Las impresoras atómicas se encontraron con decenas de miles de planetas de los cuales recolectar materiales. Sin duda es una combinación mortal, dijo Aaron, permitiendo finalmente que todos en la sala comprendieran su reacción. Durante su ausencia, el imperio parecía haber llevado al límite el uso de impresoras atómicas, superando en producción lo que todo el cónclave les había enviado al comienzo de la guerra por una diferencia de una flota por cada 1000. Por cada flota enviada por el cónclave, el imperio había producido 1000 miniflotas como contrapeso, que ahora los rodeaban, dejando como única salida un agujero de gusano. Al comprender la razón, todos dieron un suspiro de alivio, pero solo Nova guardó silencio.
Sabía que la razón que había dado era secundaria, y la principal era el PS que había obtenido gracias a la campaña que habían librado durante su recuperación. Como consecuencia del deseo del imperio de ofrecer a las civilizaciones conquistadas algo que hacer durante los primeros días de captura, lograron finalmente extender la RV por todos los sistemas estelares, concretando en tan solo un mes lo que el imperio había planeado en un siglo con la cooperación del cónclave. Esto significaba que los PS que esperaba obtener en un siglo se habían obtenido en un mes, lo que le otorgaba una cantidad casi incalculable. La cantidad fue suficiente para justificar su explosión de risa, ya que era algo que había eliminado una de las pocas cosas lamentables posibles que su envenenamiento de maná había causado como consecuencia de que el sistema drenara SP mientras intentaba buscar una solución aplicable. Entonces, ¿cuáles son los planes que ya tienes para lidiar con ellos? Preguntó Aaron, señalando con la barbilla las partes restantes del mapa antes de cruzar las manos sobre el pecho y usar la mano derecha para jugar con la barbilla en el camino de su barba inexistente. Nuestros pequeños protagonistas de la coalición Irad ya han terminado de extenderse a todos los robots de uno de sus principales sistemas estelares, dándonos la capacidad de tomar el control del mismo en el momento en que den la orden. Nova siguió hablando de cómo habían logrado hacer eso, incluida la contribución de Nix al logro y más, antes de terminar y pasar a algunos ataques más especializados que sus espías habían logrado insertar en diferentes sistemas estelares de diferentes civilizaciones, explotando la tecnología más relevante y ampliamente utilizada de esos sistemas estelares para obtener un rango de control lo más amplio posible sin que el otro lado lo sepa. Al mismo tiempo, al tener esas cosas lo más cerca posible de la gente debido a su uso constante, también le informó sobre su ahora completa infiltración de la red de maná a través de diferentes troyanos en diferentes sistemas estelares, lo que les permite enviar información importante de diferentes áreas constantemente, a pesar de la vigilancia digital del cónclave. Estos son los ataques especializados para aproximadamente 25 sistemas estelares. En cuanto al resto, consideramos hacerlo por los medios convencionales, con los que podemos superarlos con seguridad gracias a nuestras ventajas numéricas, materiales, de información, de producción y logística. Sin embargo, se espera que este método tome tiempo y cause muchas bajas, ya que muchos de ellos son civilizaciones que consideran el orgullo como la base de su valor, y muchos preferirían morir antes que aceptar la derrota o la vergüenza de la rendición, dijo Nova, finalizando la sesión informativa sobre los planes que tenían para lidiar con los 10 mejores del cónclave. Toca, 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 toca. Se oía un golpeteo rítmico en la sala de crisis, ahora en silencio, mientras Aaron se golpeaba el regazo rítmicamente, lo que hacía que todos los presentes intentaran no emitir ningún sonido. Sabían que ese sonido y ese movimiento solo se producían cuando el emperador estaba sumido en sus pensamientos, ya fuera evaluando algo o ideando un plan poco convencional. Tras 5 minutos de silencio absoluto, solo se oía el rítmico golpeteo del otro lado de la habitación, tac. Se oyó un último golpe antes de que Aaron volviera a concentrarse. Una sonrisa se dibujó antes de decir: es cierto, y es algo que debemos abordar ahora mismo, o podríamos encontrarnos en una guerra de guerrillas interminable con ellos como piratas. Así que los atacaremos en una semana. Hizo una pausa por un momento, mirando las reacciones de los que estaban en la sala antes de continuar. También les informaremos que los atacaremos en una semana destruyendo uno de sus sistemas estelares más preciados si no se rinden para entonces, y continuaremos haciendo lo mismo cada 5 horas que pasen si no se rinden. Si continúan sus disturbios para cuando hayamos terminado con todos nuestros medios especiales de ataque en los 25 planetas, enviaremos todas nuestras fuerzas a sus territorios para luchar hasta el último hombre. Perdonaremos a quienes se rindan y mataremos a cualquiera que no lo haga y ocupe una posición de poder. En cuanto a los esbirros, eliminaremos ese odio mediante la RV antes de liberarlos para que continúen con sus vidas, pero ahora bajo el dominio del gobierno imperial, ignorantes del odio que les fue arrebatado, con el único recuerdo de que estuvieron entre quienes se rindieron y se salvaron. No podemos ir por ahí enviando civilizaciones a la extinción cuando la diversidad genética es algo por lo que el imperio debería luchar. Mientras Aaron explicaba su plan, todos en la sala comprendieron que probablemente se usaría para apaciguar a quienes aún albergaban la idea de tomar represalias contra el imperio, mostrando cómo lidiaba con aquellos a quienes una vez temieron. Sus siguientes palabras lo sellaron. Todo esto se difundirá por todos nuestros territorios. Seguro que se habrán dado cuenta de que los Shorback no están incluidos en el plan.
Eso es porque tengo una mejor manera de subyugarlos que amenazarlos para que se rindan, dijo con una sonrisa, poniendo la piel de gallina a todos los humanos presentes, quienes ya conocían su plan. Unas horas más tarde, una carta con el sello del emperador fue enviada a todos los que estaban dentro de la VR, y una similar fue enviada a las 10 civilizaciones principales que aún estaban libres. Era bastante largo y directo al grano, pero cualquiera que lo leyera se concentraría principalmente en un solo párrafo. Debemos terminar esto de una forma u otra, ya que solo uno de nosotros puede salir victorioso. Para evitar un derramamiento de sangre innecesario y el riesgo de que sus civilizaciones se reduzcan en número hasta el punto de la extinción, el emperador les da una semana imperial para reflexionar y decidir rendirse. Si no se rinden para entonces, destruiremos un sistema estelar aleatorio de gran importancia cada 5 horas hasta que se rindan o se nos agote la paciencia, y procederemos a una invasión total, que será brutal e indigna para su pueblo, que puede vivir prósperamente bajo el liderazgo del Imperio Terra. No permitan que su arrogancia ni su ansia de poder conduzcan a la humillación de su civilización ante aquellos a quienes una vez gobernaron brutalmente. Al ser reenviado a todos los usuarios de RV, nadie se lo perdió y se convirtió al instante en tema de conversación. Además, fue la primera vez que escucharon las palabras del emperador directamente desde la última vez que apareció para hablar sobre la guerra ante los ciudadanos del cónclave que estaban en RV. @Aret479. ¿Crees que está mintiendo? @Teninitegamer. ¿Has visto al Imperio farolear siquiera una sola vez? Siempre hacen promesas absurdas y siempre las cumplen. ¿Qué te hace pensar que esta vez es diferente? @Ciegel. Ustedes, los humanos, tienen un dicho. La mentira más aterradora es la que dicen los que siempre dicen la verdad, ya que no tendrán ninguna razón para no creerles después de que siempre hayan sido sinceros en el pasado. Creo que su emperador estaba haciendo todas esas promesas absurdas y cumpliéndolas como preparación para el engaño del universo, y parece que ya está funcionando. @Wesley Spangler. Es bueno que hayas aprendido algo, pero no lo apliques a la ligera. Puede parecer sensato, pero semejante engaño no solo avergonzaría al imperio, sino que también quebrantaría la confianza que ha construido constantemente durante las últimas décadas. Semejante engaño solo se haría a puerta cerrada, ya que le daría al otro bando la posibilidad de retirarse sin vergüenza. Pero el imperio, al hacerlo abiertamente, lo rompe. Estas son civilizaciones conocidas por su orgullo. ¿Crees que se arriesgarían a que su orgullo se viera afectado cuando el imperio las desafiara públicamente? Los Valtorin, sin duda, lucharán hasta el último hombre antes de aceptar semejante rendición pública. @Artega. Rezo para que no acepten la oferta y el imperio realmente siga adelante con su amenaza. @Bluestar_Sword. @Artega, ¿no deberías estar alentándolos a ellos en lugar del imperio? @Artega. El gran Shorback se llevó a la fuerza al amor de mi vida como tributo cuando le gustaba, solo para que le devolvieran su cadáver una semana después. ¿Crees que los apoyaría después de eso? Además, nos abandonaron para centrarse en ellos mismos cuando, si nos hubiéramos unido, podríamos haber retrasado lo inevitable. @Gran Santo. No puedo rebatir esa lógica. ¿Pero desde cuándo se unificó Pangea? Imagina mi sorpresa al ver a un humano razonando con un Milukrar. @Zabulus. Parece que es un acceso especial para el tema actual. Pero es bastante extraño que estemos teniendo un intercambio con quienes actualmente nos protegen. ¡Qué tiempos tan difíciles! @Ciceronic. Estoy harta de vivir en una época sin precedentes. Durante un año, quiero vivir en una época sin precedentes y no tener que experimentar lo que sería una pesadilla para las clases de historia de futuros estudiantes. @SL0. Ese es el problema, alguien tiene que vivir en tiempos sin precedentes, y resultó que esa gente somos nosotros. Además, estoy bastante seguro de que lo que viene es tocar fondo. Después, solo hay subidas, así que regocíjense y recen para no morir antes de ver la subida tras la caída. @Guilherme Ferreira. ¿De verdad el imperio transmitirá que cumplen su promesa? Si lo hacen, haré un juramento de maná para ser leal al emperador. @Sol_Invictus. @Guilherme Ferreira, ¿no lo eras ya? Herejía. @Imperial Militar y @Imperial Police @Imperial Palace @Emperoraron @Gaya @Villian. Rayos. ¿No deberías estar ocupado cobrando MP? ¿Por qué estás aquí denunciando a alguien? ¿Lo quieres muerto o algo así? @Jeffrey Iverson. ¿Cómo crees que lo lograrán?
Dicen que hay un intervalo de 5 horas, lo que significa que la destrucción de un sistema estelar debe terminar en 5 horas antes de que comience el siguiente. ¿Crees que dejarán que el Imperio siga haciéndolo cuando los ven venir? ¿Qué les impide resistir con la intención de durar más de 5 horas? @AdenYumanga_Mousirou. No puedo decir que siempre tenga razón, pero aún no lo he visto equivocado, así que me reservaré mis especulaciones para no convertirme en parte de la historia de forma negativa, como le ocurre a Ian Asir. @NoritoMenteval. Estamos hablando de vidas reales. ¿Por qué hablamos de ellas como si fueran píxeles en una pantalla cuando el Imperio literalmente amenazó con matarlas? @GripenSupremaki. Eso es porque te han hecho y te harán cosas peores si estuvieran en tu lugar. ¿Ya olvidaste a los millones de nuestros ciudadanos que fueron asesinados sin provocación alguna por nuestra parte cuando decidieron atacarnos sin justificación? Esto es como si erradicáramos un problema para que no vuelva a serlo en el futuro. Además, el emperador les dio la oportunidad de rendirse, y si no lo hacen, la culpa es suya, no nuestra. @Fracebay. ¿Qué no daría por ser una mosca en la pared mientras esos imbéciles arrogantes leen las demandas del Imperio? @Caterine. @Fracebay, bastantes cosas, pero ¿quién soy yo para arruinar la diversión? @Jordan Payet. Anuncio que estoy listo donde el emperador nos necesite. De todas formas, no puedo morir, así que ¿por qué no contarles a mis nietos una historia sobre mi invasión de una civilización poderosa? @Mohamed Alusad. Que Dios los guíe por el camino y la decisión correctos. @Jade. Con el MP que estoy a punto de ganar con esto, alimentaré a generaciones. @Eternal Cosmos. El Imperio está dando sus últimos pasos para convertirse en una potencia gigantesca destrozada en la galaxia. No puedo creer que esté vivo para verlo. @Somenotakename. ¿Por qué limitarse a una parte de la galaxia y no a la galaxia completa? @Wolfsbumi. No puedo discutirlo. Hace apenas unas décadas, éramos una sola civilización planetaria, pero mira a dónde hemos llegado en tan poco tiempo. No puedo creerlo, tío, y hacer esto sin enviar a los hijos de la gente a muertes innecesarias. Menuda época. @White4me. ¿Por qué tanta espera? ¿Por qué no empiezas la transmisión ya? No puedo esperar una semana entera. @Tobias Lauer. Paciencia, paciencia. Como con todas las cosas bellas, lleva tiempo, pero vale la pena. @Jpo192. ¿Quién quiere adivinar cómo están reaccionando los Valtorin? @Kryonik. Puedo apostar la mitad de mis diputados a que al menos uno de ellos murió de pura incredulidad ante la carta. @Jeff Billon. LOL, no puedo negarlo en absoluto, la opinión pública imperial fue abrumadoramente positiva, pues muchos vieron esto como una oportunidad para ganar más MP. Aunque los conquistados por el Imperio no estaban realmente de su lado, lo apoyaban porque habían sufrido la opresión de estos 10 mejores, y verlos sufrir una pequeña parte de lo que habían infligido merecía la pena. Había un grupo vocal que argumentaba que el mal que conocían era mejor que el que no conocían, ya que argumentaban que no sabían cómo los trataría el Imperio, por lo que era mejor que ganaran los 10 primeros, pero estaban siendo silenciados por su propia gente. Las opiniones eran muy diversas, pues cada persona interpretaba la situación desde su propia experiencia, pero todos se preguntaban lo mismo. ¿Cómo reaccionaría el otro bando y cuál sería su respuesta? El Imperio acababa de dar el primer paso, y la pelota estaba en su tejado, lo que también significaba que el Imperio estaba completamente preparado y confiado, considerando que se tomaron su tiempo para dar el primer paso. La reacción del cónclave, o lo que quedó de él, fue la que muchos esperaban. Preferiría morir antes que vivir con la vergüenza de ser obligado a rendirme ante un mestizo, dijo el gobernante Valtorin. Como alguien en una posición que literalmente significaba reconocer que su orgullo era el más alto, incluso leer esa carta le hacía perder el orgullo con cada palabra. Al leerla, esas palabras aparecieron en su mente, y su orgullo no pudo soportar que lo mancharan. De no haber sido por la situación en la que se encontraba, que requería calma, habría intentado encontrar maneras de humillar al emperador Aaron para recuperar siquiera un poco de su orgullo manchado. Pero tenía que dejarlo de lado por ahora, aunque aún albergaba la esperanza de hacerlo en el futuro, una vez que las cosas se calmaran. ¿Entonces crees que no están fanfarroneando y que planean acabar con esto de una vez por todas, y que solo han enviado esta carta porque ya están completamente preparados? Preguntó el líder de los Célbora con calma a través de su red mental. Siendo la civilización más razonable de las 10 principales, su reacción fue más analítica que enfadada, como la de muchos otros, pero ni siquiera él parecía contento de haber sido obligado a leer esa carta.
Era muy obvio por la forma en que estaba escrita que el Imperio confiaba en ganar esta batalla, hicieran lo que hicieran sus fuerzas unidas. La forma en que estaba escrita insinuaba que el Imperio los estaba provocando para que no la aceptaran si no podían afrontar las consecuencias. A pesar de ser muy obvio, muchos líderes caerían en la trampa a sabiendas, ya que la otra cara de la moneda no era nada agradable. Solo están fanfarroneando. Para cumplir su promesa, necesitarían una forma de llegar a nuestros sistemas estelares, pero como constantemente alteramos las coordenadas, encontrarlas en un año es imposible, y más aún en 5 horas, ya que ni siquiera nosotros las conocemos, pues son aleatorias, dijo el líder trinario. A pesar de eso, la carta impresa se estaba arrugando hasta convertirse en una bola por la ira que sentía ante la evidente indiferencia y las burlas, algo que nunca había experimentado en su vida, habiendo disfrutado de estar en la cima de la cadena alimentaria toda su vida. Era una experiencia nueva y desagradable para él, una de la que sabía que necesitaba purificarse por completo. Los líderes restantes reaccionaron de maneras similares pero ligeramente diferentes, pero el enojo fue una constante entre todos ellos excepto uno, a quien se le pudo escuchar riendo a carcajadas en su lujosa habitación una vez que terminó de leer la carta que le habían enviado. A diferencia de lo que recibieron los otros 9, lo que él recibió fue una carta completamente distinta. Era una carta del emperador Aaron Michael, quien ejercía su derecho a desafiarlo por supuesto. Un derecho que él, el gran Shorback, le había otorgado tras obligar deliberadamente a Serapina a rendirse, convencido de que el emperador nunca lo usaría. Pero allí estaba, recibiendo la carta de desafío, que le daba la opción de elegir a quien él, el gran Shorback, prefería enfrentarse por la posesión, el control y la lealtad de la civilización Shorback. Al emperador o a Serapina. El emperador le había dado la opción de elegir a su oponente, y a cambio, se atribuía el derecho a elegir la fecha, que había fijado una semana después de la caída de las 9 civilizaciones restantes. A cambio, el imperio no atacaría territorios Shorback, aunque las fuerzas Shorback enviadas a sistemas estelares de otras civilizaciones eran consideradas presa fácil por el emperador. Ja. El gran Shorback siguió riendo con ganas durante un buen rato, pero con el paso del tiempo, la alegría de la risa se desvaneció, volviéndose cada vez más siniestra. Poco después, la risa se convirtió en una rabia sofocante y contenida que habría asfixiado a cualquiera en la habitación, si hubiera habido alguno. Bien, acepto tu desafío. Mi retador será, el gran Shorback escribió su respuesta y la envió al imperio por el mismo canal por el que se envió el desafío. El tiempo, indiferente a todo lo que ocurría en lo que sería una mota de polvo a escala cósmica, continuó su curso, y en poco tiempo, solo faltaban unas horas para que se cumpliera la semana que el imperio había dado a las civilizaciones restantes para rendirse. En ese momento, se veía una pantalla enorme en cada parte de la realidad virtual con un temporizador programado para completarse justo cuando transcurriera la semana. Cuando solo quedaban 15 minutos, el cronómetro se detuvo y las imágenes comenzaron a transmitirse como si fueran de una película, con ángulos que cambiaban cada pocos segundos a minutos. Todas las imágenes parecían grabadas a la altura de los ojos, mostrando la vida cotidiana de los ciudadanos de la coalición Irai, dejando claro a cualquiera que las viera que eran el primer objetivo elegido al azar, tal como había prometido el emperador. El mundo para quienes estaban bajo el control del imperio se detuvo por un instante, mientras casi todos los que podían observar se encontraban sentados, listos para ver qué sucedería mientras la emoción, el miedo, la preocupación y la presión seguían acumulándose a medida que bajaba el tiempo. No tardó mucho. 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00. En cuanto el cronómetro llegó a 0, fue como si las cámaras que transmitían imágenes hubieran fallado, pues las que se movían se detuvieron al unísono. La pantalla se amplió para dar cabida a casi 100 puntos de vista diferentes, y al unísono, todos esos puntos de vista comenzaron a moverse hacia un interruptor o el panel de control de una infraestructura importante antes de comenzar a destruirlos estrepitosamente. Cualquiera que intentara detenerlos era tratado con indiferencia, ya que los robots, ahora visibles gracias al cambio de perspectiva de la cámara una en tercera persona, estaban presentes en todo el sistema estelar. Alcantarillas, seguridad, electricidad, comida, reparto y mucho más. Esto había provocado que los robots estuvieran presentes en casi todas las áreas importantes, lo que se tradujo en daños, causando de cientos de miles a millones de muertes indirectas como resultado del efecto dominó de sus acciones. Todos los observadores se quedaron boquiabiertos y con la piel de gallina, incrédulos ante lo que presenciaban.
No esperaban que el Imperio hiciera algo así, pues todos habían especulado que intentaría arrasar un sistema estelar enviando allí todas sus fuerzas. Pero no envió ni una sola nave, pues comenzó a desmantelarlo desde dentro, y por lo que parecía, 5 horas eran demasiado tiempo, ya que todo estaba a punto de concluir en media hora. En cuanto los 10 primeros empezaron a recibir actualizaciones sobre lo que ocurría en uno de los sistemas estelares de la coalición Iradi y lo vieron con sus propios ojos, quedaron atónitos. Tras recuperarse de la sorpresa ante la capacidad del Imperio y del horror al descubrir que contaba con semejante arma de ataque desde hacía quién sabe cuánto tiempo, ordenaron que se reunieran y desmantelaran todos los robots de sus sistemas estelares para asegurar que un ataque así no se repitiera. Los fabricantes de robots enviaron masivamente códigos de desactivación, desactivando de inmediato casi todos los robots en esos sistemas estelares. Se enviaron naves para recogerlos y destruirlos de inmediato, a pesar de saber la catástrofe que resultaría de esta acción. Tomaron la decisión porque la alternativa era peor que el daño que ya estaban sufriendo. La coalición Irad fue la más perjudicada, ya que utilizaba robots en la mayoría de sus bases de producción. El uso de robots ahorró una gran cantidad en costos de construcción, ya que las plantas de producción ya no necesitaban la infraestructura necesaria para mantener con vida a los humanos. Como resultado, más de la mitad de sus bases de producción, que operaban a máxima capacidad para los preparativos de guerra, se paralizaron. En el caso de las bases de producción cercanas a sistemas estelares enemigos, llegaron incluso a bombardearlas hasta destruirlas. Los Célbora fueron los que menos daño sufrieron, ya que usaban la telequinesis mediante sus habilidades mentales para la mayoría de las cosas y rara vez dependían de robots. Aún así, sufrieron una gran pérdida. Acababan de empezar a considerar seriamente a los soldados robot como la única solución para enfrentarse a los casi infinitos e inmortales soldados del Imperio. Todos habían empezado a producir soldados robot en masa para igualar a los avatares del Imperio, pero con un solo movimiento, el Imperio desbarató esa parte de su plan. Esto fue solo el comienzo de las consecuencias. Solo habían pasado 4 horas desde el ataque, y el Imperio había dejado claro que planeaba más ataques y que continuaría hasta rendirse. También estaban invirtiendo una gran cantidad de personal en descubrir otras maneras de atacar un sistema estelar. Ya habían renunciado a uno de los 10 sistemas estelares más importantes de la coalición Irai, que ahora estaba bajo el control de robots, mientras mantenían la vigilancia para detectar cualquier plan de los robots. Mientras lidiaban con todos los problemas, finalmente llegó la 5ª hora. Los miembros del cónclave, los ciudadanos imperiales y todos los habitantes de las antiguas civilizaciones estelares del cónclave contuvieron la respiración, esperando lo que el Imperio había planeado para su segundo ataque. ¿Por qué el sistema informa que eso es normal?, preguntó un supervisor del sistema estelar Cronor a uno de sus subordinados, señalando la enorme pantalla que abarcaba toda la pared. Se trataba del Ministerio de Transporte y Gestión Espacial, responsable de supervisar todos los viajes y cualquier actividad fuera de un planeta, incluyendo estaciones espaciales y asteroides. En ese momento, el supervisor señalaba una estación espacial alrededor del planeta capital, cuya trayectoria orbital había cambiado sin activar ninguna alerta en su sistema de monitoreo, algo para lo que el sistema estaba diseñado específicamente, lo que le hizo preguntarse si se trataba de un cambio programado. No hay nada en los registros sobre ningún cambio de órbita planeado, pero de todas formas debería haber sido informado, dijo el subordinado mientras revisaba todos los registros relacionados con esa estación espacial. No encontró nada que se asemejara a una decisión de cambio de órbita. Lo único que encontró fueron los cambios específicos que se estaban aplicando. Estos datos no fueron reportados por las personas en la estación espacial, sino recopilados a través de los sensores de observación que su departamento tenía en todo el sistema estelar. Alguien está controlando la estación espacial sin que el sistema lo registre como algo digno de alarma y, justo cuando el subordinado estaba a punto de continuar con su divagación, hizo una pausa antes de que ambos dijeran al unísono: el Imperio. Joder, repórtenlo a los superiores, dijo mientras le daba una palmadita en el hombro a su subordinado antes de volverse hacia la habitación y gritar: necesito que todos dejen de hacer lo que estén haciendo y monitoreen todas las estaciones espaciales para detectar cualquier cambio anómalo en sus órbitas. Concéntrense en las que orbitan alrededor de un planeta, lo más rápido posible. Acababa de darse cuenta de que el Imperio planeaba desorbitar todas las estaciones espaciales que orbitaban los planetas para causar el mayor daño posible en su segundo ataque.
Su ira se encendió contra el Imperio por haber tomado ya uno de sus principales sistemas estelares, solo para ser atacado una vez más, en lugar de otra civilización. Dejen de mirar y pónganse a trabajar. Gritó al darse cuenta de que sus subordinados lo observaban con curiosidad en lugar de obedecer sus órdenes. El grito pareció devolverles la razón, y se pusieron manos a la obra de inmediato. En cuestión de minutos, comprendieron el motivo de las órdenes. Todas las estaciones espaciales alrededor de un planeta estaban en proceso de desorbitación, a minutos de alcanzar un punto crítico. Su perigeo se acortaba y se acercaba al planeta con cada segundo que pasaba, a medida que sus órbitas se desintegraban, asegurando así la caída de las estaciones espaciales. Intentaron contactar con los centros de control de estas estaciones espaciales para que invirtieran el rumbo antes de que llegara al punto de no retorno, pero ninguno de sus intentos prosperó. Todo esto se actualizaba en directo a las altas esferas del gobierno, que se esforzaban por encontrar una solución antes de que se convirtiera en una catástrofe. Tras unos minutos, las fuerzas militares del sistema estelar finalmente se movilizaron, dividiéndose para dirigirse a todas las estaciones espaciales. Esta fue una medida de contingencia en caso de que las otras soluciones propuestas no funcionaran, para minimizar los daños al máximo. «Dios mío», susurró uno de los miles de millones de humanos que observaban al ver una enorme estación espacial del tamaño de una luna caer hacia un planeta habitable. Aunque era un planeta enemigo, aún le pesaba verlo ocurrir, sabiendo cuántas vidas se perderían si continuaba su trayectoria. Una explosión, tan brillante que dejó atónitos a todos los presentes, estalló en la pantalla. Antes de que nadie, ya fuera compadecido por el enemigo o ansioso por la extinción, pudiera procesar la escena, la estación espacial se convirtió instantáneamente en el objeto más brillante del cielo. Una de las naves militares que se aproximaban la había bombardeado. Fue una decisión difícil, considerada la acción que causaría menos bajas. Las naves comenzaron inmediatamente a derribar los fragmentos más pequeños, concentrándose en los que caían hacia el planeta en cooperación con las instalaciones de defensa planetaria, que ahora iluminaban el cielo con su fuego. Lo mismo ocurría en los demás planetas, con la única diferencia del momento de la intervención. Las estaciones que aún se encontraban a una distancia prudencial fueron evacuadas de sus habitantes y materiales críticos en la medida de lo posible antes de ser derribadas. Al mismo tiempo, en cuanto se percató de este método de ataque, elevaron inmediatamente las órbitas de todas las estaciones espaciales a cientos de miles de kilómetros. Esto facilitaría su control si el Imperio recuperaba el control, incluso con sus sistemas de control desconectados. Una vez más, el método de ataque fue diferente. Esto obligó a las 10 civilizaciones principales a adoptar otro curso de acción inconveniente, que ahora debían trasladar sus activos de las ubicaciones óptimas que habían elegido previamente para maximizar su eficiencia. Dado que los dos primeros ataques se originaron en el frente digital, decidieron eliminar o incapacitar todos los puntos de acceso posibles del Imperio. Obligaron a examinar toda su infraestructura crítica antes de pasar a operaciones fuera de línea como medida de precaución. La magnitud de los dos primeros ataques, ocurridos incluso antes de enfrentarse directamente a las fuerzas imperiales, los había asustado. Esta medida reduciría la eficiencia y la velocidad con la que podían operar y resolver problemas menores, pero la contrapartida era la confianza. Incluso si el Imperio hubiera obtenido acceso previamente, la magnitud de cualquier ataque futuro se reduciría a un nivel de pérdidas que pudieran tolerar. Odiaban estar en una situación pasiva, incapaces de hacer nada más que esperar a que las fuerzas imperiales acudieran a ellos. Tenían poca experiencia en esperar, pues estaban acostumbrados a ser quienes ponían a otros en semejante aprieto. Todos servían de ira, pues las acciones del Imperio dejaban claro que eran inferiores al pequeño imperio al que antes menospreciaban y contra el que tenían la confianza para iniciar una guerra. En medio de la creciente ira, transcurrieron otras 5 horas y comenzó un tercer ataque. Esta vez, en lugar de uno tecnológico, fue biológico. Pero en lugar de impactar uno de los sistemas estelares de la coalición Irad como los dos anteriores, atacó a la civilización que sufriría el mayor daño: los ericios. Un virus que atacaba el código base del ADN de sus monstruos bioingenierizados comenzó a propagarse en uno de sus sistemas estelares de producción. Atacaba solo unas pocas líneas de código específicas, incapacitando a cualquier monstruo bioingenierizado, dejándolo consciente pero inmóvil. Parecía estar en el aire y ser capaz de multiplicarse. Uno a uno, los monstruos comenzaron a caer. En el planeta donde se producían, se sintió como una ola.
Los monstruos en un almacén comenzaron a caer como fichas de dominó, y en poco tiempo, casi 1 millón de ellos en ese almacén se habían derrumbado. Antes de que pudieran deducir si el ataque biológico se limitaba a esa zona de almacenamiento, recibieron una respuesta. Monstruos en diferentes zonas comenzaron a experimentar los mismos síntomas. En cuanto uno de ellos cayó, todos los demás en esa zona también lo siguieron, lo que hizo evidente que se propagó por contacto cercano y por el aire. Afortunadamente, no fue perjudicial para ninguna otra forma de vida inteligente. ¿Cuál es la maldita causa? ¿Cómo llegaron hasta los monstruos que ya estaban en las naves? Gritó el líder de los eritios tras recibir el informe, mientras las bajas seguían aumentando. Sospechamos que solo un lote se infectó y que se propagó a todos los monstruos que entraron en contacto con él o se encontraban cerca. A partir de entonces, se propagó. Incluso nuestros soldados que estuvieron cerca de estos monstruos durante el transporte lo portaron y lo propagaron. Dado que solo es dañino para los monstruos y probablemente tuvo un período de incubación, aún desconocemos cuánto tiempo hace que ocurrió ni qué lote fue la fuente. Es posible que no se haya propagado directamente a un lote, sino a través de uno de los nuestros, y de ellos, se propagó hasta llegar a los monstruos. Podrían haber sido años o solo unos meses. No lo sabemos realmente, lo que nos impide ver la magnitud de la infección. El hombre que informó era el jefe del departamento responsable de la investigación y producción de los monstruos, lo que significa que este descuido era de su entera responsabilidad, y él sería el castigado por ello. ¿Cómo que aún no lo sabes? ¿Empezaste como si estuvieras seguro?, preguntó el líder, señalando cómo el hombre ahora complicaba su explicación como si estuviera dando con las respuestas en tiempo real. Hay dos teorías. La primera es que un espía se infiltró en nuestras instalaciones de producción y lo propagó a un grupo. La segunda es que el Imperio infectó a uno de los enviados, el cargamento de piedras de maná, dispositivos de RV o cualquier cosa que pudiera entrar en contacto con uno de los nuestros, quien luego lo propagó hasta que llegó a los monstruos o a alguien cercano a ellos. Estas son las únicas dos posibles vías, pero la primera es la menos probable, ya que habríamos encontrado algo extraño en nuestras plantas de producción durante nuestras inspecciones regulares. Antes de que pudiera terminar su explicación improvisada, su nodo de comunicación emitió un pitido, informándole de una actualización. De inmediato dejó de hablar y comenzó a leer. Con cada párrafo, se le ponía la piel de gallina, presa del miedo. ¿Qué dice?, preguntó el líder con impaciencia mientras el silencio en la sala se prolongaba. Parece que nuestra segunda hipótesis es correcta. Se ha descubierto que todos los soldados de nuestras flotas que hemos escaneado para detectar este virus específico lo tienen. Aunque solo representa el 20% de nuestras fuerzas y continuamos con las pruebas en las restantes, podemos afirmar con seguridad que el virus se propagó por contacto con alguien de nuestra gente. En cuanto al detonante, parece que el Imperio usó una firma de maná para finalizar su período de incubación y activarlo, dijo el hombre, con la voz temblorosa por el miedo ante la eficiencia del Imperio. Era una pandemia, un infierno dirigido específicamente contra ellos. Con cada escaneo que realizaban a los soldados restantes, se percataban de que casi todos portaban el virus mortal para los monstruos de los que los eritios dependían para combatir. Con cada segundo que pasaba, millones de sus monstruos seguían muriendo mientras buscaban frenéticamente una señal de maná que ordenara al virus detenerse y volver a su estado pasivo. Era su mejor solución en ese momento. El tiempo que tardaba el virus desde su activación hasta la incapacitación de un monstruo era muy corto, y la investigación y producción de una vacuna llevaría meses, si no años. Para cuando esa vía pudiera ofrecer una solución viable, ya habrían perdido a todos sus monstruos disponibles. Fue el peor ataque jamás perpetrado contra los eritianos. Se dieron cuenta de que el Imperio, sin duda, había utilizado el conocimiento que los propios eritianos les habían proporcionado para conocer y atacar específicamente a los monstruos que estaban creando. Habían propagado el virus meses, si no años, antes incluso de que el conflicto se percibiera en el aire. ¿Y qué hay de las mutaciones? ¿Son una locura? ¿Y si muta y empieza a ser perjudicial para otras formas de vida? ¿Estamos seguros de que el Imperio no tiene los medios para que el virus también se vuelva perjudicial para otras formas de vida?, preguntó el líder eritio. Se dio cuenta de que no solo los monstruos estaban infectados, sino que él, el resto de su ejército y sus ciudadanos también portaban el virus. Simplemente no era perjudicial para ellos. Pero con la propagación a escala de cientos de miles de millones, si se contaban los monstruos, la posibilidad de que una mutación lo volviera perjudicial para otras formas de vida era más que segura.
No hay problema. Analizamos el ADN del virus y descubrimos que tiene código redundante y más de 50 maneras diferentes de destruir cualquier versión de sí mismo que mute. Aunque aún estamos decodificando y comprendiendo el ADN y la función de cada línea, actualmente no hay indicios de que ninguna parte esté inactiva esperando ser activada, respondió el hombre sudoroso. Levantó la vista del informe, que se actualizaba constantemente, mientras su mente luchaba por aceptar que perdían su mayor poder con cada segundo que pasaba. La reacción al tercer ataque fue diferente según la persona y la civilización. Las civilizaciones conquistadas reaccionaron con alivio y miedo. Sintieron alivio de que el ataque biológico no estuviera dirigido contra ellas, pero sintieron miedo al darse cuenta de que el imperio era capaz de un ataque tan específico. Su miedo aumentó al comprender que el imperio, con un solo movimiento, había arrebatado literalmente el arma más poderosa de los eritianos. Su capacidad de abrumar a los enemigos con una gran cantidad de monstruos de diversa fuerza. Fue un movimiento que sería recordado. Aunque no hubo imágenes en directo del tercer ataque, el imperio publicó el plan del virus con un desglose completo y detallado de sus efectos, cómo se propagó y cómo estaban seguros de que ya había infectado a toda la civilización eritia. Al principio, muchos de los que leyeron el documento pensaron que se trataba de un virus dirigido a las personas. Pero tras leer más, se dieron cuenta de que estaba dirigido a los monstruos, lo cual tenía más sentido. El imperio ya sabía que atacar a los ciudadanos con un virus iba en contra de sus propias normas de combate, pero los monstruos no estaban clasificados como ciudadanos, lo que significaba que eran presa fácil, y el imperio los había tratado como tal. En cuanto a los ciudadanos imperiales, se dieron cuenta de que el imperio se había preparado para esto hacía mucho tiempo y que solo ahora revelaba todos sus preparativos. Vivían el lema prepárate para lo peor y espera lo mejor, en sentido literal. Estaban convencidos de que un mes no era suficiente para que el imperio lanzara un ataque tan selectivo y sofisticado y luego lo extendiera por los sistemas estelares de Eritian. Los oportunistas incluso se adelantaron y abrieron apuestas sobre la rendición de los eritios. Las apuestas estaban abiertas a todos bajo el control del imperio, incluidas las civilizaciones capturadas, quienes también apostaron. El total acumulado superó los billones de Endi y siguió aumentando con cada segundo que pasaba a medida que más personas apostaban. 5 horas después de lo que los eritios llamarían una pesadilla para siempre, el imperio cumplió su promesa y pasó a la siguiente ronda de ataques. Fue otro ataque biológico, pero contra una civilización diferente, con implicaciones similares, si no peores, a lo que les estaba sucediendo a los eritios. El objetivo eran los Galvinit, quienes obtenían su fuerza mediante simbiosis biológica, donde un organismo con su afinidad forma una relación simbiótica que le otorga a la persona el poder del organismo. Esta vez, el imperio activó un virus que apuntaba específicamente a la conexión de esta relación simbiótica. Al activarse, el virus actuó como un cuchillo, cortando el vínculo entre los dos individuos. Esto significó que los afectados por este nuevo virus literalmente perdieron su fuerza con una sola acción del imperio, lo que resultó en la pérdida de casi el 40% de su poder. Era apenas el cuarto ataque que enviaba el imperio, pero los 10 mejores ya estaban temiendo lo que el imperio tenía reservado para ellos. ¿Tenemos algo que puedan usar contra nosotros?, preguntó el líder Valtorin durante una reunión improvisada. Acababan de declarar su superioridad y prometieron seguir luchando hasta el final, pero los 4 ataques que había lanzado el imperio inmediatamente habían puesto nerviosos a algunos de ellos, incluso a los más orgullosos. Desafortunadamente, no sabemos exactamente qué atacarán, lo cual es nuestro mayor problema para encontrar una solución. Si tomamos los 4 ataques como referencia, parecen lanzar 2 ataques de estilo similar uno tras otro antes de pasar al siguiente. Por el momento, esto no está respaldado por muchas pruebas, ya que lo que tenemos no es suficiente para llegar a una conclusión. Sin embargo, no debemos descartar que el imperio intensifique sus ataques biológicos para atacar directamente a nuestra gente, no solo a nuestras fuerzas. Esa es una posibilidad que podrían considerar en futuros ataques si continuamos resistiendo. Realmente no hay límite a lo que pueden hacer, así que debemos tenerlo todo en cuenta al idear contramedidas, dijo uno de los Valtorin más poderosos, sin mostrar su orgullo durante su discurso. No era solo que tuviera miedo. Con su nivel de fuerza, el orgullo no era el principal objetivo. Se habían vuelto mucho más objetivos. El imperio estaba forzando al máximo este aspecto de su comportamiento, obligándolos a buscar una solución. Rendirse estaba descartado. Preferían morir, pero sabían que si las cosas seguían así, no terminarían bien.
La red mental de Célbora estaba actualmente caótica mientras observaban un ataque imperial tras otro sin la capacidad de hacer nada al respecto, ya que todos los ataques apuntaban a que el imperio los había planeado y despachado preventivamente hace años, y recién ahora se estaban poniendo en línea. Con cada ataque que el imperio desencadenaba, causando una devastación a escala de un sistema solar como máximo o de un planeta como mínimo, rastreaban sus sistemas en busca de señales similares, pero siempre terminaban sin encontrar nada. El imperio ideaba un nuevo método de ataque cada 5 horas, y cumplía su promesa. Había pasado una semana y empezaban a sentirse agotados de repetir lo mismo, pues casi todas sus fuerzas se veían obligadas a estar preparadas por si el próximo ataque se dirigía a su sistema estelar. Incluso si no eran ellos los atacados, se vieron obligados a movilizarse para buscar medios de ataque similares que el imperio pudiera haber desplegado, lo que les impidió descansar y recuperarse. Mientras aún estaban en plena búsqueda del ataque anterior, el siguiente estallaría, aumentando su retraso. Cualquiera que lo observara desde fuera se daría cuenta de que el imperio estaba usando un ataque contra un solo sistema estelar o planeta para obligar a todas las fuerzas restantes del cónclave a movilizarse y gastar su personal y energía mental. Junto con todo eso, las civilizaciones también se vieron obligadas a intentar pensar en qué otros medios podría utilizar el imperio contra ellas y a intentar buscarlos. Aunque muchos de esos esfuerzos no fueron más que un desperdicio de mano de obra y recursos, uno de ellos finalmente dio resultados. Un científico militar de Célbora descubrió algo fuera de lo común. Él era responsable de analizar los datos corporales de quienes habían visitado el imperio y se vieron obligados a recibir la vacuna obligatoria, pues era necesaria para evitar la muerte por enfermedades que, en una civilización, podían ser similares a un resfriado, pero extremadamente mortales en otra. Esa vacuna fue la causa de la propagación del virus biológico que ya había arrasado con más del 70% de los monstruos eritios, cuya extinción se preveía en los 3 días restantes. La semana transcurrida desde que el imperio desató el ataque fue suficiente para que las 10 civilizaciones principales identificaran con exactitud el origen de la propagación, y descubrieron que la vacuna era la causa. El imperio les había proporcionado la estructura química y atómica, e incluso una muestra y la receta de la vacuna para que cada civilización la analizara. También asumieron la responsabilidad de producirlas para que sus masas las tomaran antes de dirigirse al imperio. Mediante el análisis de la vacuna, no se descubrió nada letal ni peligroso, lo cual era cierto, ya que lo que el imperio hizo fue introducir una nueva sustancia química que provocó que los materiales de la vacuna sufrieran cambios que serían fatales para su objetivo específico. Inmediatamente después del descubrimiento del científico militar, se convocó una reunión y se estableció una red de reuniones. Todas esas personas vitales asistieron a la reunión que se celebraba en la red mental, pues parecía que el imperio tenía otra vía para usar las mismas vacunas, pero esta vez dirigidas a los Célbora. Esta nueva amenaza era incluso más letal que la que se dirigía a exterminar a todos los monstruos eritios, lo que ya les había costado la mitad de sus efectivos. ¿Qué demonios pasa por sus mentes? ¿Qué pasa por la mente de una civilización capaz de inventar algo así? Esos fueron los sentimientos y preguntas que se extendieron por toda la reunión de la red mental privada cuando el científico terminó de informarles sobre la posible ruta que el imperio podría usar para atacar directamente a toda su civilización. El científico descubrió que, si se introducen algunas sustancias químicas en el organismo de una persona vacunada, sus anticuerpos sufrirán una mutación. Esto provocará que los anticuerpos mutados liberen elementos diferentes que seguirán el torrente sanguíneo e imitarán la forma en que el oxígeno sale de la sangre y atraviesa la barrera hematoencefálica por difusión. Una vez que atraviesan esa barrera y llegan al cerebro, se sienten atraídos por tejido cerebral específico para combinarse con él y causar una obstrucción, actuando como una especie de esponja. Esto actuará como un generador de ruido para su red mental, convirtiendo todo lo que se envían en nada más que ruido confuso e indescifrable, lo cual no es diferente a destruir su red mental, de la que dependían para muchas cosas en su vida diaria. Para colmo, ese mismo ruido también se infiltrará en sus capacidades mentales, reduciendo su efectividad a menos del 30% de su capacidad máxima, lo cual no es diferente a paralizarlos. Aunque por el momento era solo una teoría de lo que el imperio podría hacerles, y necesitaría algunas sustancias químicas externas para inducirlo, solo una de ellas faltaba en su torrente sanguíneo. Una sustancia que actuaría como agente de unión, uniendo todo y desencadenando la avalancha que los llevaría al objetivo final.
Todas esas otras sustancias químicas se introdujeron en sus cuerpos a través de diferentes productos imperiales, lo que hacía evidente que el imperio probablemente estaba al tanto del ataque y listo para activarlo en cualquier momento. El único consuelo para ellos era que el agente vinculante no podía sobrevivir expuesto por mucho tiempo, y no se encontró nada en ninguno de sus sistemas estelares. Pero la noticia no los consoló en absoluto, ya que significaba que el imperio podría propagarlo durante su invasión y debilitarlos momentos antes de un enfrentamiento cara a cara, eliminando de inmediato tanto su conexión como la mayor parte de sus capacidades de ataque mental, que eran una pesadilla en circunstancias normales. Por un instante, la red mental privada se llenó de pensamientos caóticos de personas que intentaban encontrar una buena manera de lidiar con tal situación, pero ninguna de ellas podía encontrar una solución. De no haber sido víctimas de un ataque tan planeado, habrían coincidido en que fue una jugada maestra, una previsión en la planificación y una mente astuta del imperio que exigía asombro. Entonces estamos seguros de que no van a crear el agente de unión final de la misma manera que convirtieron algunos químicos oscuros en el químico final que querían, como lo hicieron durante el ataque a los Eritians. Preguntó el líder que dirigía la reunión al científico en medio de la caótica red mental, silenciándolo de inmediato. No podemos afirmar con certeza que no haya forma de sintetizar forzadamente la sustancia química de unión mediante múltiples compuestos, cada uno de los cuales produce sustancias químicas que luego se combinan para producir la sustancia química de unión después de 2 o más rondas de combinación de diferentes sustancias químicas. Pero descubrirlo será casi imposible, ya que existen más de 10.000 sustancias químicas diferentes en nuestro cuerpo, y si se incluyen las sustancias químicas externas que entran en nuestro organismo, el número de mezclas posibles aumenta exponencialmente. Eso sin contar si su método de síntesis también incluye la atmósfera externa como factor, por lo que es muy difícil decirlo en este momento. No tenemos una brújula que nos indique la dirección correcta, así que tendremos que explorar todas las direcciones con la posibilidad de descubrir la posible respuesta, pero no disponemos de tanto tiempo, dijo el científico, con el dolor de cabeza de conocer el problema pero no tener ninguna solución a mano. ¿No se limita a quienes se han vacunado?, preguntó el dirigente. No, la vacuna fue simplemente la forma en que descubrimos que podía usarse para eso, pero el mismo proceso puede realizarse a través de las sustancias químicas disponibles en nuestros cuerpos, aunque a través de una ruta mucho más larga y compleja, que el imperio parecía haber querido evitar, de ahí que las vacunas lo facilitaran. Pero eso no significa que no puedan hacerlo sin que alguien tenga una vacuna, dijo el científico. Aunque lo había descubierto, solo habían pasado unas horas desde el descubrimiento, por lo que aún tenía que rellenar los huecos en las teorías mientras imaginaba el peor escenario posible. Si terminaba subestimándolo y el gobierno seguía adelante debido a su subestimación, la culpa recaería sobre él cuando fracasaran y sufrieran enormemente. ¿Qué pasaría si depuráramos todos los químicos y cosas que se introducen en nuestros cuerpos con anticipación, antes de que se activen y causen el problema?, preguntó alguien más, tratando de ver la posibilidad. Poco realista, respondió, breve y conciso, sin siquiera molestarse en explicar detalladamente que al hacerlo se corría el riesgo de eliminar sustancias químicas esenciales que podrían causar un fallo catastrófico en el cuerpo. Pero antes de hacer eso, tendría que decirles que todo su cuerpo está hecho de sustancias químicas. El líder tocó el cuello de su cuerpo imaginario al sentir la tensión de conocer una abertura peligrosa sin poder hacer nada al respecto. Era como ver un tren sin frenos llegando al final de la vía. No se podía hacer nada, y uno se quedaba solo viendo cómo ocurría la catástrofe. El silencio siguió por unos minutos antes de que el líder Célbora dijera: intenten iniciar contacto con el imperio, lo que le valió miradas extrañas de todos los presentes antes de agregar: discretamente. Su alianza actual debería haberlos unido mucho, y así fue, ya que compartían incluso sus fuerzas de combate. Como Célbora, siempre se les consideró la civilización racional en la que muchos confiaban. Como civilización racional, toda esa cooperación se desvaneció, pues su racionalidad les decía que no había ningún beneficio en seguir cooperando cuando toda su civilización estaba a punto de debilitarse al nivel anterior a su evolución, la cual les proporcionó las habilidades mentales que los llevaron a su nivel actual. ¿Nos estamos rindiendo?, preguntó una persona en la sala. No, no lo somos. Estoy intentando ver si podemos conseguir algunas concesiones a cambio de traicionar a nuestros aliados y ayudarlos en la guerra, dijo el líder con calma, demostrando que ya lo había decidido.
¿Por qué aceptarían nuestra oferta si no hemos conseguido hacerles ningún daño en la última semana, mientras que ellos nos causaron daños incalculables desde la distancia? Por el momento, aunque están causando daños considerables, todos, salvo el ataque eritio, se limitan a sistemas estelares individuales. Quienes tienen miles de sistemas estelares pueden soportar la pérdida gradual de sistemas estelares, ya que nos da tiempo para encontrar una solución. Pero unirnos a ellos les permitirá obtener información interna e incluso usarnos para desviar a las fuerzas aliadas a un lugar donde puedan venir y encargarse de ellos lo antes posible, respondió el líder, haciendo una breve pausa antes de añadir. No pueden mantener sus fuerzas por mucho tiempo, ya que están gastando recursos que nos obligarían incluso a nosotros a luchar contra todas las civilizaciones del cónclave anterior. Ahora tienen que luchar contra nosotros durante más de un mes, y aunque pueden resistir más tiempo, optarían por una lucha mucho más corta si estuviera a su alcance. Por eso intentan obligarnos a rendirnos. ¿Y si solo están jugando con nosotros? ¿Qué quieres decir? Preguntó el líder a quien sugirió eso. Mientras apoyaban a Dreadnought para conquistar 100 sistemas estelares, no hubo ni un solo indicio de que estuvieran sufriendo o agotando sus recursos. Y horas después de nuestro lanzamiento sorpresa, de repente, desplegaron más de 20.000 millones de avatares, y se siguieron produciendo y enviando a diferentes sistemas estelares. Todos eran únicos entre sí, pero con un aspecto completamente nuevo, lo que indica que fueron producidos recientemente. Esto significa que el Imperio tiene los medios para producirlos rápidamente, a un ritmo superior al que puede producir toda la línea de producción de la coalición Irai. Y sin detenernos ahí, podemos decir lo mismo de sus flotas, que ahora se dirigen hacia nosotros a paso de tortuga. Así que no creo que ninguna de nuestras ofertas les sea aceptable, salvo la de rendirse. No nos rendiremos, aunque tengamos que luchar hasta el último hombre, pero estaría abierto a ceder territorios y algunas cláusulas, dijo el líder después de tomarse un momento para considerar las palabras del hombre. Ojalá me equivoque, se escucharon las palabras del hombre un momento después, sabiendo que la probabilidad de que eso sucediera era pequeña. ¿Qué? ¿Rechazaron nuestra solicitud de conversación? Preguntó el líder Célbora, cuya sorpresa fue percibida por todos en la red mental. No nos negaron por completo, pero dijeron que solo entablarían una conversación con nosotros si era sobre nuestra aceptación de sus demandas de rendición y que no perderían el tiempo en nada más, dijo el hombre que había sido enviado para iniciar el contacto con el lado del Imperio con respecto a su cooperación, transmitiendo palabra por palabra cuál fue la respuesta del Imperio. Eso demuestra claramente que conocen los posibles medios para atacarnos y que realmente no nos necesitan en la mesa, ya que pueden eliminarnos de la ecuación en cualquier momento si nos tienen en la mira, dijo Casrón, el líder Célbora. Su cuerpo mental en la red mental se recostó en la silla en la que estaba sentado al darse cuenta de que, para tener alguna ventaja en la mesa de negociaciones, necesitaban estar en igualdad de condiciones. Desafortunadamente, en ese momento, no tenían nada parecido a lo que el Imperio tenía en sus manos como arma contra ellos. Era un arma para la que no tenían una solución inmediata, aunque al mismo tiempo sabían que el Imperio definitivamente la usaría contra ellos en un mes a más tardar. Era una posición muy difícil para cualquier líder. El único consuelo era que cualquier decisión que tomara sería plenamente comprensible para todos en su civilización, así que en el futuro, fuera buena o mala, comprenderían sus razones. Sabrían que no fue deliberada, sino la mejor que pudo tomar con las herramientas que tenía a su disposición en ese momento. Si se activa, ¿cuánto durará su efecto? Es decir, ¿qué les sucederá a nuestros descendientes? ¿Se verán afectados incluso si nacen después de su activación, o solo afectará a los presentes que ya poseen todo lo necesario para que el ataque funcione? Tras unos minutos de silencio, Casrón finalmente preguntó. No podemos afirmar con total certeza que saldrán bien, ya que aún desconocemos qué otros efectos se producirán una vez activado. Pero sí puedo afirmar con seguridad que probablemente será peor para los recién nacidos, ya que sus cuerpos crecerán junto con los efectos del bloqueo que recibirán de su madre a través de la placenta, que es más flexible en comparación con la barrera hematoencefálica que esta arma biológica ya es capaz de atravesar. Por lo tanto, podrían nacer sin la capacidad de acceder a la conexión mental de forma permanente, incluso si encontramos una solución para el arma biológica una vez activado, dijo el científico, con la piel de gallina ante la posibilidad de que el Imperio altere la trayectoria evolutiva de su civilización con un solo movimiento. ¿Y cuánto tiempo pasará antes de que tengamos una vacuna viable o una solución si damos el mordisco y seguimos luchando contra el Imperio?
No lo sabemos realmente, ni lo sabremos, hasta que el Imperio active su arma biológica, cuando finalmente podamos tener las piezas completas y empezar a idear una solución. Se centrará principalmente en esa secuencia de activación, ya que es la forma más segura de neutralizarla sin tener que crear una vacuna que ataque sustancias químicas importantes del cuerpo. Aunque el plazo sea de solo unos meses, es demasiado tiempo para enfrentarnos al Imperio sin nuestras capacidades más fuertes, en las que se basa todo lo que nos rodea. Podríamos caer antes de siquiera llegar a la mitad de la investigación, dijo otro asistente a la reunión. Les recordó que si decidían seguir luchando contra el Imperio después de la activación del arma biológica, perderían casi todas sus habilidades de combate más poderosas. Todas sus armas habían sido diseñadas para apoyar o amplificar sus habilidades mentales, lo que significaba que serían blancos fáciles mientras dependían del apoyo de los 9 miembros restantes, que ya se estaban debilitando por todas partes. Incluso podrían retirar sus fuerzas para reforzar algunas de sus bases más importantes si la situación empeoraba. Después de todo, ¿quién arriesgaría la muerte de su civilización mientras sus fuerzas aún apoyaban a otra civilización? Cuando se les recordó eso a todos, casi todas sus ganas de luchar se desvanecieron. Que el Imperio aún no hubiera genocidado civilizaciones enteras no significaba que no estuviera dispuesto a dar ejemplo. ¿Y quién mejor para dar ejemplo que una de las civilizaciones más fuertes, que, si más adelante desarrollara una vacuna, podría convertirse en su mayor problema en la agitación interna del mundo de la posguerra? La reunión parecía un hervidero de malas noticias, una tras otra, y todo giraba en torno a cómo se operaría una vez activada el arma biológica. Todo apuntaba a que no saldrían victoriosos. Por favor, dame algo de tiempo para pensar las cosas, dijo Casrón, tomando un descanso y cortando su conexión a la red mental. Contacten al Imperio y soliciten una reunión. Asistiré personalmente, dijo Casrón en cuanto se restableció la red mental. No necesitó profundizar más en sus palabras, pues todos sabían que el Imperio solo aceptaría un tipo de reunión. Pero a pesar de saber lo que significaba para ellos, nadie intentó siquiera detenerlo, pues todos tenían acceso a su razonamiento mental, que él deliberadamente puso a disposición de todos, y que se difundiría por toda la red mental de su civilización. Tras unos minutos de silencio, ya que el enlace se había marchado para solicitar otra reunión, finalmente regresó. El emperador aceptó. La reunión te espera en realidad virtual, dijo con tono serio, consciente de que el asunto se estaba convirtiendo en realidad y no tenía forma de detenerlo. Parece que todavía nos tienes suficiente respeto como para asistir personalmente a la reunión, dijo Casrón con una sonrisa amarga antes de abandonar la red mental privada. Exigimos una rendición incondicional por una razón. Para que, una vez que todo haya terminado, podamos tratar a todos por igual, y no pienso hacer una excepción con su gente en particular. Sin embargo, les aseguro que ya tenemos una vacuna que garantizará que nadie más pueda atacar su civilización con la misma debilidad, dijo Aaron con calma, respondiendo a la solicitud de Casrón de una rendición condicional, a la que quería añadir algunas condiciones respaldadas por un juramento de maná para garantizar el máximo nivel de protección y privilegio posible para su civilización. Casrón cerró los ojos cuando su petición fue denegada. Lo único que lo salvó fueron las palabras del emperador, que insinuaban que trataría a todas las civilizaciones por igual. Aunque recibir el mismo trato sería una degradación de los privilegios a los que estaban acostumbrados, era un alivio que no fueran maltratados activamente. Lo más convincente fue el aspecto de la vacuna, ya que significaba que el emperador no planeaba mantener esa debilidad para que otros la explotaran o se activara accidentalmente. Tras sus palabras, Aaron guardó silencio, pues no veía la necesidad de ser el primero en hablar, pues ya había dicho todo lo necesario. La decisión ahora recaía en Casrón. ¿Cuál es tu objetivo final?, preguntó Casrón después de un minuto de silencio. Estoy seguro de que ya has repasado nuestra historia y conoces el motivo de la formación del Imperio, hizo una pausa antes de decir. Paz bajo control centralizado. En nuestra civilización, tenemos un dicho que dice que demasiados cocineros echan a perder el caldo. Creo que ocurre lo mismo con el liderazgo de un sistema conectado. Cada civilización tiene objetivos y necesidades diferentes, lo que genera diferentes intereses que a veces pueden entrar en conflicto, complicando la situación. La historia entre civilizaciones no es diferente, y todos estos conflictos pueden evitarse si existe un punto de control central que pueda reducir al máximo estos posibles puntos conflictivos, ya que permitiría a todas las civilizaciones cubrir la mayoría de sus necesidades sin guerras.
Aunque ganes la guerra, no creo que te resulte fácil convencer a todas las demás civilizaciones de que sigan tu idea de paz. Creo que tenernos completamente de tu lado reducirá al máximo la posibilidad de fractura, dijo Casrón, intentando sutilmente recordarle a Aaron que terminar la guerra no era el fin de todo, sino solo el comienzo del siguiente problema, que era más complejo. A diferencia de la lucha directa, donde matarse entre sí era la forma definitiva de terminarla, unir a todos bajo una sola organización tenía muchas maneras de lograrlo, y la forma elegida determinaría la duración realista de esa unidad. La fuerza abrumadora y el miedo pueden con eso, respondió Aaron, que lo captó de inmediato y sin perder un momento. Sí, lo hace, pero no los obligará a esperar el momento oportuno cuando el sindicato muestre una debilidad, como hicieron ustedes con nosotros para forzar nuestra ruptura. Pero si hacen cambios fundamentales en la mentalidad, todos esos problemas desaparecerán y no tendrán que mantener siempre una gran cantidad de fuerza solo para mantener a las masas bajo control, intentó razonar Casrón, sin rendirse, a pesar de saber que las probabilidades de fracaso eran mayores que las de éxito. ¿Qué ganas con esto si seguimos tu idea? Seguro que sabes que no puedo mostrar favoritismo al principio de un frente unido, ¿verdad? Lo sé. Lo que quiero a cambio de la plena cooperación de toda nuestra civilización es garantizar mi seguridad y la de mi familia, así como la del grupo de personas que he elegido, dijo Casrón, revelando finalmente su objetivo desde el principio. Desde el principio, supo que el imperio, al tener la ventaja, no aceptaría la mayoría de sus condiciones, ya que podían ganar por sí solos. Así que intentó encontrar maneras de salvarse a sí mismo y a su gente cercana, ya que el imperio sin duda comenzaría por dar un ejemplo a todos los que habían apoyado esta guerra, y líderes como él eran el objetivo principal. Aaron guardó silencio, golpeando la mesa un momento mientras consideraba sus opciones. Consideró aceptar la oferta basándose en el tiempo que podrían ahorrar gracias a la cooperación de los Télvora, pero Casrón no captó nada de esto, ya que el entorno de Aaron operaba con una compresión temporal 100 veces mayor. Esto le permitió tener tiempo de sobra para pensar cada palabra mientras el otro estaba relativamente detenido, dándole la impresión de haberlo considerado todo de antemano, lo que crea una sensación bastante inquietante para quien la sufre. La misericordia puede usarse como herramienta para unir a todos, así que aceptaré con la condición de mantenerte con vida, pero tus movimientos se limitarán a un solo sistema estelar. ¿Qué te parece? Ofreció Aaron tras considerarlo mucho, aunque a Casrón le pareció que respondió inmediatamente después de su petición. Un sistema estelar es suficiente para que prosperemos, dijo Casrón inmediatamente al escuchar esto, ya que era un resultado incluso mejor de lo que esperaba, y temía que Aaron retirara su oferta si perdía más tiempo. Eso no es solo para ti y tu gente. Todos los juzgados y considerados responsables de la guerra, pero exentos del castigo del imperio, serán relegados a ese sistema estelar, añadió Aaron brevemente, echando un jarro de agua fría al emocionado Casrón. A Casrón le tomó un momento adaptarse a la información adicional, pero al no tener muchas opciones para salvarse a sí mismo y a su familia, dijo: no tengo muchas opciones para negociar, sonando como alguien que ya había renunciado a su destino y estaba listo para aceptar cualquier oferta que tuviera frente a él.